Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría poder conversar con ustedes. Qué alegría poder entrar una vez más en este espacio de estudio de la palabra de Dios. Tenemos delante de nosotros una lección muy interesante titulada Adoren al Creador. Y siempre dentro de la secuencia de este trimestre, el seminario, el ciclo de estudios titulado Los tres mensajes cósmicos. Así que vamos directamente al estudio de la palabra de Dios y te invito para que puedas acompañarnos todo el tiempo a través de tu Biblia y también compartir este link para que otras personas sean beneficiadas con el estudio de la Biblia. Bien, recuerden que tenemos cada semana el desafío de las 5 preguntas claves de la escuela sabática. Vemos una gran participación de nuestros hermanos y te animamos para que puedas también ejercitar tus conocimientos, ¿no? Tus habilidades para responder estas preguntas de la lección de la escuela sabática. Bien, mis hermanos, vamos entonces directamente al estudio. Adoren al Creador, un llamado a la adoración. Vamos a ver en esta parte del motiva esta declaración bíblica que encontramos en Salmos capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Hay un sentimiento de admiración, de asombro frente a la obra creadora de nuestro Dios. Cuando nosotros observamos la naturaleza, contemplamos las huellas digitales de Dios en la naturaleza. Y en este momento, mis hermanos, vamos a contemplar algunos datos interesantes acerca de la creación de nuestro Dios. Miren ustedes, esta es una representación del agua en estado sólido. El agua en estado sólido es hielo, la verdad. Todos nosotros conocemos el hielo. Pero hay algo interesante que sucede con el hielo. Cuando el hielo llega a su grado de congelación, se expanden las partículas, las moléculas del hielo se expanden de tal manera que, por eso es que el hielo en estado líquido flota. El hielo flota. Y no es que el hielo, uno podría pensar, pesa más y se va hacia abajo, hacia la profundidad. No es así. Cuando el agua se convierte en hielo, el hielo flota, se pone en la superficie. Y solo ese detalle es tan importante para la vida marina. Si el hielo fuese hacia abajo, fuese más pesada que el agua, si el hielo, que es agua en estado sólido, fuese más pesada y viniese hasta la parte inferior por gravedad, simplemente sería imposible la existencia de la vida marina. Todos los mares del planeta estarían congelados, ¿no? Pero no es así. Lo que vemos es que el hielo flota y eso permite que haya vida marina en este planeta y eso representa algo sumamente extraordinario cuando contemplamos cómo Dios ha creado las cosas. Esa configuración permite que no solamente haya vida marina, sino que además también haya vegetación y nuestro planeta sea tal como nosotros los conocemos. Otro detalle interesante de nuestro planeta tiene que ver con la distancia del Sol a la Tierra. La distancia del Sol a la Tierra, mis hermanos, es de 150 millones de kilómetros. Esa es la distancia, 150 millones de kilómetros. Cuando nosotros vemos esa distancia, está precisamente en la distancia adecuada para permitir la vida en este planeta. Si fuese 1% más lejos, el planeta entraría en congelación. Si fuese 1% más cerca, un extremo del planeta podría quemarse. Está precisamente en el lugar adecuado para permitir la vida en nuestro planeta. Y eso no es casualidad. Dios crea las condiciones para que haya vida en este planeta. Por otro lado, también el tamaño mismo de la Tierra. El, el tamaño de la circunferencia de nuestro planeta es de aproximadamente 40.000 kilómetros. La circunferencia, es decir, el ecuador, ¿no? Son aproximadamente 40.000 kilómetros. Bueno, si fuese más grande,
no podría ser posible la vida en la Tierra. La rotación. La rotación es exactamente de 24 horas y son más o menos, haciendo el cálculo, las mismas horas de luz y las mismas horas de sombra. Es decir, la noche y el día tienen una duración similar, parecida, sobre todo en los trópicos y alrededor de la línea ecuatorial. Hay una duración igual del día y esa duración igual del día permite también que las estaciones, todo esto sea equilibrado y permita también la vida sobre la faz de la Tierra. Si fuese diferente, las rotaciones, hay planetas, por ejemplo, que hacer el movimiento de rotación les lleva prácticamente el mismo tiempo que hacer el movimiento de traslación. Y entonces son planetas que por un lado son intensamente fríos y por el otro lado intensamente calurosos, ¿no? Y no permite la vida en ese planeta. Cuando pensamos, por ejemplo, en la Luna, ¿no? ¿Quién no se ha extasiado frente a la visión de la Luna en una noche de luna llena, por ejemplo? Si contemplamos la Luna, ¿te puedes imaginar qué sería de la Tierra si es que no existiese la Luna? ¿Alguna vez has pensado cómo sería nuestro planeta si la Luna no existiese? Bueno, la Luna ejerce un rol sumamente importante en nuestro planeta. La distancia que la Luna tiene de la Tierra, la Luna más o menos es la cuarta parte de la Tierra, ¿no? Es más o menos la cuarta parte de nuestro planeta y está situada a una distancia que le permite ejercer una gran influencia en nuestro planeta. Si la Luna no estuviese, el eje de la Tierra, el eje de la Tierra gira alrededor, permite que haya la duración igual del día, ¿no? Si la Luna no estuviese, la Tierra entraría en zozobra, no tendríamos la giración constante sobre nuestro propio eje tal como la tenemos ahora, sino que quizás daría vuelta por un lado, daría vuelta por otro lado, y eso haría que en algunas partes del planeta hubiese un calor terrible, en otras partes del planeta un frío intenso, y nada de eso favorecería la vida. La Luna está en el lugar exacto, y la Luna, con la atracción gravitatoria que ejerce sobre la Tierra, permite también que haya vida en ese planeta. No es casualidad. Cada uno de estos detalles fue colocado por Dios para permitir la vida en este planeta. Miren ustedes, por ejemplo, lo que Dios ha creado, los sonidos, la música. Nosotros tenemos el sentido de la audición. Y a través del sentido de la audición podemos escuchar ruidos de diferentes magnitudes, volúmenes, y es interesante cómo el ser humano ha fabricado instrumentos musicales y esos instrumentos musicales emiten sonidos y los sonidos están en ciertas notas que constituyen también todas obras maravillosas, ¿no? Cuántos nosotros nos gozamos con música preciosa. Es simplemente al final diferentes intensidades de vibración del aire, ¿no? La vibración del aire. Eso simplemente es, eso es la música, vibración del aire, ¿no? Explicado desde el punto de vista de la física. ¿Qué sería del mundo si todo fuese en silencio? No tendríamos música para escuchar, no escucharíamos el canto de las aves, no escucharíamos el rumor, el murmullo del viento, no escucharíamos también las olas en sus sonidos que para nosotros originan, ¿no?, la cercanía con la naturaleza. ¿Qué sería de un planeta sin sonido? Pero Dios le ha colocado sonido a este planeta. Y nosotros podemos escuchar la música de la naturaleza. Y el ser humano ha creado también una música especial a través de instrumentos con diferentes sonidos. Qué bello que haya música, que haya sonidos. Y la música es la belleza de los sonidos, las combinaciones de sonidos que producen belleza y que satisfacen nuestra audición, nuestro oído. Pero no solamente eso. Miremos, por ejemplo, la naturaleza y los alimentos. Hay diferentes sabores, ¿no es verdad? Y cada uno de nosotros tiene su fruta preferida, tiene sus legumbres preferidas, el tipo de comida preferida. Hay de diferentes sabores. Has probado, por ejemplo, el sabor de un plátano. Es un sabor perfecto, ¿no? Has probado el sabor de un durazno. ¡Qué sabor perfecto! Y cuando se empiezan a hacer combinaciones. Mira que uno podría ver simplemente en la tierra
Dios hubiese dicho, bueno, que se alimenten, ¿no? Que, el amor, que la comida ni siquiera tenga sabor, pero que les permita sustentarse, les permita sobrevivir. No necesita tener color, sabor, nada de eso. Imagínate cómo hubiese sido nuestro planeta sin los colores de las verduras, de las frutas, sin sus sabores. Son sabores diferentes. Y cuando existen las combinaciones de diferente tipo de alimentación, entonces vienen pues, ¿no? Los grandes cocineros que hacen experimentos y satisfacen nuestro paladar. Dios es un Dios que ama la belleza. Dios es un Dios que ama la variedad, ¿no? Y ha querido brindarle al ser humano lo mejor de lo mejor también para su alimentación. Y cuando vamos, por ejemplo, también al mundo de los animales, podemos contemplar diferentes especies, especies marinas, especies terrestres. Dentro de las especies terrestres encontramos también los mamíferos, ahí están los leones, miren la belleza de los felinos, ahí encontramos a las jirafas imponentes, ahí encontramos al gorila, ¿no? Una visión de un animal fuerte, los grandes animales que encontramos, todos con una belleza extraordinaria. Dios pudo haber creado simplemente un tipo de animales, ¿no? Del mismo color, de la misma forma, todo igual. Pero Dios no es un Dios que se satisface con la monotonía. Dios no es un Dios que se satisface con las cosas rutinarias. Dios es un Dios de explosión de maravillas. Dios es un Dios de colores. Dios ama la belleza, ama la diversidad. Eso es lo que yo encuentro en la naturaleza. Es decir, la naturaleza nos muestra características de nuestro Dios. El cuadro que se pinta por un artista y que está ahí en un museo me habla algo acerca del artista. Me habla de la vida interior del artista, de sus sentimientos, de sus emociones. Cuando yo contemplo la creación, también llego a comprender algo, aunque sea pálidamente, de lo que es el carácter de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, y por muchas otras cosas más, el libro Apocalipsis nos dice que nosotros debemos amar y que debemos glorificar a nuestro Creador. ¿Y qué decir acerca de nuestra capacidad de amar? Dios ha colocado en el ser humano la capacidad de amar. Y es por eso que podemos formar nuestras familias, es por eso que tenemos nuestros hijos y amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro cónyuge. Es decir, el ser humano pudo ser emocionalmente neutro, ¿no? Pero Dios prefirió crearlo colocando dentro de su interioridad sentimientos, sentimientos de amor, sentimiento de apego, sentimiento de cariño, deseo de abrazar, deseo de conversar, de comunicarse. Todo eso nos habla acerca del carácter de nuestro Dios. Dios es un Dios que quiere comunicarse. Dios es un Dios que quiere expresar amor y nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Llevamos el sello de nuestro Creador. Somos la imagen del Creador. Y es por eso que también tenemos capacidad para amar y capacidad para ser amados y necesidad de amar y necesidad de ser amados. Qué cosa maravillosa, mis hermanos. Dios nos pudo haber creado de una manera diferente, neutros, sin sentimientos, simplemente sobreviviendo así, ¿no? Pero nos creó con capacidad de reír, de amar, de soñar, de apasionarnos, ¿no? Es un Dios maravilloso. Por eso, queridos hermanos, nosotros podemos decir que es necesario agradecer a nuestro Dios, que es necesario adorar a nuestro Dios, porque Él es digno de toda adoración, porque Él creó las cosas de un modo extraordinario, maravilloso, porque somos sus criaturas, porque si no fuésemos hechura de Dios, mi querido hermano, nuestra vida no tendría ningún sentido. Nuestra existencia no iría a ningún lugar, pero como Dios nos ha colocado en este mundo, hay un propósito y hay una función y hay una misión que el Señor nos llama para poder ejecutar en esta tierra. Qué pensamiento maravilloso. Gracias al Señor por existir. Y como Dios existe, gracias Señor. Y queremos alabarte y queremos adorarte porque te reconocemos como el gran Dios del cielo, creador, sustentador de nuestra vida. Mis hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca entonces de la adoración a nuestro Dios. Vamos a explorar el texto bíblico, porque el mensaje
del primer ángel termina con una exhortación. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es una tremenda invitación que el Señor hace a nuestra vida. Ahora, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice allí: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Mira, aquí el libro de Apocalipsis nos dice cuál es la razón por la que Dios es digno de recibir gloria, honra y poder. Dios es digno de recibir toda gloria, toda honra. ¿Por qué? Porque creaste todas las cosas. Sí, eres digno de alabanza, Señor. Así como cuando tú miras un cuadro precioso y de tu corazón sientes el deseo de felicitar al artista, ¿no? Y dices, pero qué cuadro tan bonito que has pintado. Y es apenas un cuadro, ¿no? Ahora piensa en la creación, piensa en los millones de galaxias, en las millones de estrellas que existen, y Dios es el creador de esas cosas maravillosas y de nosotros mismos. Piensa en, en tus manos, cómo pueden moverse, en tus ojos, en tu respiración, en tu familia, cómo puedes abrazarla. No, mis queridos hermanos, Dios es digno de toda adoración. Dios es digno de recibir toda gloria. Eso es lo que nos dice este versículo. Vamos a ver entonces, mis hermanos, qué es lo que la lección de escuela sabática presenta para nosotros en esta semana. ¿Sí? Vamos entonces en el estudio de la palabra de Dios. En primer lugar encontramos al apóstol Juan. El apóstol Juan, él está muy triste de alguna manera, ¿no? Cuando nosotros vemos el primer capítulo de Juan, porque él se ha separado, ha sido llevado a la fuerza a la isla de Patmos. Y en aquel momento él expresa lo siguiente en el versículo 9: Yo, Juan, vuestro hermano, dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Dónde se encuentra entonces el apóstol Juan? Está en la isla de Patmos. Y dice allí que es copartícipe vuestro en la tribulación. Juan está escribiendo una carta a las 7 iglesias. Y ellos les dicen, miren, somos copartícipes en la tribulación. Eran tiempos difíciles para la iglesia cristiana. El emperador Domiciano había desatado una de las peores persecuciones que hubieron contra los cristianos por parte del Imperio Romano. Y entonces los líderes estaban en el exilio. La iglesia estaba perseguida. La iglesia estaba siendo vapuleada, masacrada en diferentes lugares. Y entonces él escribe de esta manera. Él dice, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. La iglesia estaba sufriendo y Juan estaba sufriendo. Es en ese momento de tristeza y sufrimiento, cuando parecía que no había ninguna esperanza, cuando parecía incluso que la iglesia iba a desaparecer a causa de las persecuciones terribles del Imperio Romano. En ese momento es que Jesús se presenta delante del apóstol Juan para darle un tremendo mensaje a la iglesia. Debemos pensar en las circunstancias en las que Juan recibe su mensaje. Primer detalle interesante, importante. Cuando Juan recibe el mensaje de Apocalipsis, él era el último de los discípulos que estaba vivo. Los otros discípulos ya estaban muertos. Él era el único que quedaba. Así que él está recibiendo un testimonio y está escribiendo a una iglesia que en la mayor parte no había conocido a Jesús. En la mayor parte de la iglesia, en el tiempo de Juan, cuando él escribe Apocalipsis, no había caminado con Jesús, no lo habían tocado, no lo habían visto. Los discípulos habían estado muriendo. La gente, la generación que logró conocer a Jesús, esa generación estaba muriendo. Y Juan consideraba que era prácticamente él el último de los apóstoles. Y entonces él está escribiendo este mensaje para aquella generación nueva de cristianos. Una generación de cristianos que no tocaron a Jesús, que no lo vieron, que no escucharon sus palabras, que no caminaron con él en el desierto, que no vieron los grandes milagros. No, esta generación era diferente. Juan, un testigo presencial,
Entonces deja este mensaje, el Apocalipsis, por revelación a una generación que no había visto al Señor Jesús. Y el mensaje es el siguiente: las promesas de Jesús, la palabra de Jesús, tiene tanto poder como la presencia de Jesús. Le está diciendo a la nueva generación: ustedes no han tocado a Jesús, ustedes no lo vieron, yo lo vi y yo lo toqué, ustedes no lo vieron, pero recuerden lo siguiente: la palabra de Jesús y el poder de sus promesas tiene tanto poder como su presencia. No necesitas verlo con tus ojos, necesitas creer en sus palabras y el poder que se desata es el mismo. Su palabra tiene tanto poder como su toque, como su presencia. Entonces Jesús se presenta delante de Juan y le trae un mensaje de optimismo. ¿Sabes por qué es de optimismo? Porque Juan, él está en un momento en el que aparentemente la promesa de Jesús no se había cumplido. Jesús dijo: voy a regresar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y entonces ya él estaba muriendo y esa promesa no se cumple. Entonces viene Jesús y el libro de Apocalipsis, mis hermanos, básicamente es lo siguiente, es el siguiente mensaje. Jesús viene y le dice a Juan: mira, Juan, no creas que me he olvidado de mi promesa. Yo conozco mi promesa y no la he olvidado. Yo vengo para decirte que voy a regresar en las nubes de los cielos. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Yo, Juan, te digo que esa promesa es real. Pero antes que yo regrese, van a haber ciertos acontecimientos. Te voy a mostrar la historia. Te voy a mostrar cómo sucederán las cosas antes de que yo venga. Pero al final le dice: ciertamente vengo en breve. O sea, el libro Apocalipsis es un mensaje de amor, de esperanza para la iglesia. Y el libro Apocalipsis nos dice: mira, antes de la venida de Cristo se tienen que cumplir estos eventos. Cumpliéndose estos eventos, Jesús va a regresar. Qué cosa maravillosa, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Juan recibió este mensaje, él miraba hacia el futuro y veía que había muchos acontecimientos que tenían que cumplirse. Ahora nosotros miramos hacia el pasado y decimos: ya prácticamente todos los acontecimientos proféticos se han cumplido. Falta poco para la venida de Jesús. Nosotros vivimos ya en el tiempo en que estas promesas se van a hacer realidad. Mira lo que dice Mateo 13:21, cuando habla acerca de la realidad de la tribulación, de la tristeza en la vida cristiana. Dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, esa semilla, ¿no?, que cae entre las piedras. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, hay un cierto grupo de cristianos que no han entendido bien la naturaleza de la vida cristiana. También hay aflicción en la vida cristiana, también hay persecución. Dice: al venir la aflicción. Entonces, y muchas veces esa aflicción y esa persecución hace que algunos cristianos cuya fe no está bien fundamentada, no ha enraizado lo suficiente, entonces entren en desánimo, entren en tribulación sin esperanza y terminen abandonando la fe. No. Jesús vino para fortalecer al apóstol Juan, para decirle: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Qué preciosa promesa, la promesa de nuestro Señor Jesús. Vamos, mis hermanos, entonces. El tema central del libro Apocalipsis es la adoración. El tema central. Al final, el mundo va a dividirse entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia, a su imagen. Tal como dice también el mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia, a su imagen. Veamos, mis hermanos, en este mensaje adora al Creador. ¿Qué nosotros podemos aprender? Miren, Apocalipsis 14:7 contiene el mensaje del primer ángel. Y hemos visto qué significa temer a Dios, darle gloria. Hemos examinado incluso la hora de su juicio. Hemos llegado a la conclusión que vivimos en la hora del juicio de Dios. Pero mira cómo más adelante el mensaje del primer ángel dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el llamado que Dios hace en un mundo en que el ser humano busca adorar.
Todo ser humano busca adorar de alguna manera. Todo ser humano busca a algo o a alguien a quien adorar. Por lo tanto, no hay ateos verdaderos, ¿no? Al final, si no se adora a Dios verdadero, algunos adoran al Dios de la riqueza, al Dios de la fama, al Dios de la fortuna, al Dios del racionalismo, al Dios de la ciencia, al Dios del humanismo, al Dios de mis propias pasiones, al Dios de los avances tecnológicos, dioses, dioses, idolatría por todo lado. En medio de un mar de idolatría, el mensaje del primer ángel dice, adorad, pero dirige la adoración no a cualquier lugar, no a cualquier cosa. Adorar a una persona, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Creador, adora al Creador, no adores a la criatura, adora al Creador. Ese es el mensaje del primer ángel. Mira Romanos capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo. Él dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles de Dios? Allí dice el apóstol Pablo, su eterno poder y deidad. La naturaleza misma de Dios, su eterno poder y deidad, esas son las cosas invisibles de Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Oh, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Él está diciendo que las cosas que no vemos de Dios, su eterno poder, su divinidad, su naturaleza, las cosas invisibles de Dios, podemos verlas. Entonces, ¿cómo puedes ver lo invisible? Allí estamos entrando en contradicción, ¿no? Porque si lo podemos ver, no es invisible. Y si es invisible, no lo podemos ver, ¿no es verdad? Pero entonces él dice, las cosas invisibles se hacen claramente visibles. ¿Cómo se hacen claramente visibles las cosas invisibles? ¿Cómo se hace claramente visible el eterno poder y la deidad de Dios? Ahí responde el apóstol Pablo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación me muestra la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando contemplamos la naturaleza, llegamos a la conclusión que las cosas no se pueden hacer por sí mismas, que la maravilla del cuerpo humano, con todas sus funciones, no puede hacerse a sí mismo, que las cosas no pueden ser casualidad, que hay una mente inteligente que ha diseñado las cosas para que existan, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para el ateo, dice allí. No hay excusa para no creer en Dios, no hay excusa, sino que contemplamos la creación. Contempla la creación, hermano. A veces nosotros no nos asombramos. Las cosas, los milagros extraordinarios están allí a nuestro lado. El hecho que puedas hablar, ese es un milagro. El hecho que puedas pensar, como definió este poeta peruano, ¿no? César Vallejo, al ser humano, pero este pobre barro pensativo, eso es el ser humano, es pobre barro pensativo, somos barros, pero pensamos. Y el hecho de que el barro piense es un milagro extraordinario. Entonces hay milagros por todas partes. Hay milagro en la flor, hay milagro en el viento, hay milagro en el agua, hay milagro en los animales, hay milagro en tu familia, hay milagro en todas partes. Entonces debemos asombrarnos frente a las poderosas obras del Señor, no perder la sensibilidad frente a la creación de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Las cosas que no se pueden ver de Dios, su naturaleza divina se puede ver a través de la naturaleza. De modo que no hay excusa, dice Pablo. Así es, mi querido hermano. Su poder creador no solo trajo a la existencia los cielos y la tierra, sino además ha obrado en favor de su pueblo a través de los siglos. Él es el Dios que originó este mundo, que está siempre presente en este mundo y que nunca abandonará a su pueblo en este mundo. Qué preciosa promesa. No estás solo, mi querido hermano. Cuando te sientas triste, cuando sientas tribulación como sintió el apóstol Juan allí en la isla de Patmos, o partícipes en las tribulaciones. Hablaba de tribulación Juan, ¿no? Viejito, preso en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Pero Jesús no lo abandonó. Jesús estuvo allí y le dio el mensaje más extraordinario
que él escribió y es el libro de Apocalipsis, ese mensaje que él recibe allí en Patmos. Entonces, vamos, mis hermanos, a hablar un poco más acerca de Dios. Veamos, aquí, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya hemos visto que Dios es el creador de todas las cosas. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. O sea, Él no solamente es el creador, sino es el recreador. Es decir, Él no solamente nos ha creado, sino que también Él quiere hacernos nuevas criaturas, crearnos de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasan y Él renueva completamente nuestro ser. O sea, Dios no solamente es nuestro creador, sino también es nuestro redentor. Veamos Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, ese es el Señor nuestro Dios, es el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué es lo que dice? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Vamos a quedar allí en esa lectura. Saben, mis hermanos, en la Biblia encontramos dos dimensiones de nuestro Dios. Dios en su dimensión trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Trascendente. Bueno, los teólogos cuando hablan de trascendencia de Dios se refieren al Dios poderoso, aquel que creó el universo, aquel que es grandioso, extraordinario y que es diferente de la creación, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas, pero Él es diferente, ¿no? Está separado de nosotros porque Él es trascendente, está más allá de su creación, no forma parte de su creación, a diferencia del panteísmo o del panenteísmo. ¿Qué es lo que postulan estas doctrinas, estas enseñanzas? Estas doctrinas dicen que no hay diferencia entre Dios y la creación, que Dios y la creación son todos una misma cosa. Que cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos a un hombre como Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein en varias oportunidades él dijo que creía en Dios, pero el Dios en el que Albert Einstein creía, en cierta oportunidad, él declaró: yo creo en el Dios, pero en el Dios de Spinoza, Baruch Spinoza, un filósofo antiguo, Baruch Spinoza, de la Edad Moderna. ¿Qué decía Baruch Spinoza? Él era panteísta. Él decía que la naturaleza era Dios, que Dios es la naturaleza. O sea, es un Dios que no es separado de su naturaleza. Pero no, la Biblia no me presenta ese Dios que es lo mismo que la naturaleza. Eso es panteísmo. O no me dice que Dios está dentro de la naturaleza. Eso es panenteísmo. Lo que me dice es que Dios es diferente de la naturaleza, que Él habita en la altura y la santidad. Él es diferente de la naturaleza, es un Dios trascendente. Pero inmediatamente después, el libro de Isaías dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, Dios tiene dos habitaciones. Yo habito en la altura y la santidad, primera habitación. Y yo habito con el quebrantado y humilde de corazón, segunda habitación. Entonces, la dimensión trascendente, Dios está en la altura de la santidad, en su cielo, que es todo santo, en la altura y la santidad. Dios trascendente, pero Dios inmanente también. Inmanente quiere decir que entra en la historia humana, que se interesa por los seres humanos, que hace parte incluso de la historia, porque dice: y yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. No solo es el gran Dios trascendente, creador, lejano, como algunos piensan, creó la naturaleza y la naturaleza que siga su curso. Eso piensa también cierta corriente cristiana que acepta el evolucionismo, ¿no? ¿Qué dicen estas corrientes cristianas? Dice: Dios creó la naturaleza y colocó las leyes de la evolución para que esa naturaleza pueda continuar, ¿no?, su existencia, y entonces ese es el evolucionismo teísta, ¿no? Dios creó las primeras formas de vida y después dejó con las leyes de la evolución, ¿no? De Dios como un padre ausente, como un padre que creó y que dejó que las cosas se sucedan por sí mismas.
No, 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 eso no me dice Dios. Dios es creador, pero es sustentador también. Y Él habita en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de corazón. Te pregunto, mi querido hermano, ¿eres quebrantado y humilde de corazón? Tu corazón ha sido quebrantado por el amor de Jesucristo. Tu orgullo, tu soberbia ha sido quebrantada por el amor tremendo, la misericordia de Jesús. Bueno, si tu corazón ha sido quebrantado, entonces Dios habita en tu corazón. Si tu corazón es humilde, si eres humilde de espíritu, entonces Dios habita en ti. Porque la palabra dice que Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. El Señor tiene esas dos grandes moradas. Habita en la altura y la santidad, en los cielos, Dios trascendente, pero habita también con el quebrantado y humilde de espíritu, el Dios inmanente, el Dios cercano, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, mis hermanos, qué pensamiento tan reconfortante es comprobar que nuestro Dios, un Dios con semejante poder, nos ama y nos cuida. No es el Padre ausente, no es el Creador irresponsable que crea y deja que las cosas se sucedan a sí mismos. No. Es un Dios que nos ama, es un Dios personal, un Dios que se comunica, un Dios que ama. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios que nos presenta la Biblia. Ese es el Dios inmanente, el Dios cercano, el Emmanuel. Qué maravilla, mis hermanos. Ese es el Dios que nos presenta la Biblia, ¿no? No es el Dios de la filosofía, no es el Dios de la ciencia, no es el motor inmóvil que creía Aristóteles, secundado también por Tomás de Aquino más adelante. No es ese Dios lejano, Dios motor. No, no, no. Dios persona. Dios que extiende su brazo. Dios que muere en la cruz del Calvario por amor. Dios que resucita, Dios que viene otra vez. Ese es el Dios que la Biblia nos presenta. Ahora vamos a ver aquí tres elementos importantes: evangelio, juicio y creación. Estos tres elementos están en el mensaje del primer ángel. Miren, vamos a ver estos tres elementos. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahí está el primer elemento. El ángel tiene el evangelio eterno. No es, no es cualquier tipo de evangelio. No es cualquier buena noticia. No es un evangelio falso, es el evangelio eterno. Es decir, es el mismo evangelio de Jesús, el mismo evangelio de los apóstoles, el mismo evangelio que escucharon Adán y Eva allí en el jardín del Edén, el día en que el pecado entró en el mundo. Allí hubo el evangelio, ¿no? El protoevangelio, cuando el Señor le dice que el descendiente aplastaría la cabeza de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Perdón? Entonces, allí es que encontramos ese mismo evangelio de Adán, de Abraham, de Moisés, de Jesús, de los apóstoles. Es el mismo, es eterno. El evangelio que tú y yo creemos es el mismo que Jesús enseñó. Es el evangelio eterno. Pero después, más adelante, dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, ahí está el elemento juicio. O sea, el evangelio, que es la buena noticia, incluye la idea del juicio. Uno no se siente muy a gusto con la idea que va a entrar en un juicio. No es verdad. Nadie se siente a gusto con la idea de un juicio. Nadie. Si te llega una anotación judicial y te dicen que tienes que presentarte porque tienes un juicio realmente te sientes preocupado, porque a nadie le gusta estar en un juicio. ¿Por qué la Biblia me habla evangelio eterno, es decir, una buena noticia, y después me dice la hora de su juicio ha llegado? Eso no es una buena noticia. ¿Sabes por qué? Si bien es cierto, la hora del juicio de Dios ha llegado, sin embargo, nosotros que somos culpables seremos declarados inocentes porque la culpa, la condenación, ya fue pagada por el Señor Jesucristo. Y el pecador no necesita cargar con la consecuencia de su pecado, que es la muerte, porque Cristo ya pagó esa consecuencia. Y eso es la buena noticia. Es decir, hay un juicio, sí, pero hay un Salvador también. Hay alguien que ya murió en nuestro lugar, que ya recibió la paga del pecado en nuestro lugar. Y ese Salvador es Cristo el Señor. Y por eso es una buena noticia. Y como consecuencia de eso viene lo siguiente: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adora al Creador. Adora al Creador en un llamado. Y no lo adoras únicamente porque es Creador,
sino también porque es redentor. Mira Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ninguna condenación. O sea, ni una pizca de condenación. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Eso tuvo un costo tremendo. Para que tú no tengas ninguna condenación, fue necesario que Cristo reciba toda condenación. Cristo recibe toda la condenación del pecado del mundo. Lo recibe en sí mismo en la cruz del Calvario, porque yo tendría que estar en esa cruz. Y yo tendría que haber sido azotado. Y yo tendría que haber muerto. Esa era mi condena natural, porque soy culpable, yo soy pecador. Pero he aquí que Cristo vino y Él murió en la cruz. Y entonces ahora ya esa deuda que yo tengo, Cristo la pagó. Y Cristo me dice, mira, la paga del pecado es muerte, pero yo recibo la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna y yo te entrego la vida. Qué cosa maravillosa. Entonces ya no hay ninguna condenación porque eres considerado justo delante de Dios. Ese es el milagro maravilloso, ¿no?, que Cristo hace posible a través de la cruz del Calvario. Y ese es otro motivo para poder adorarle, para poder adorarle. Ahora, mi querido hermano, cuando nosotros hablamos acerca de la evolución destruye por completo el concepto de pecado, el concepto de muerte, por lo tanto el concepto de salvación y todo eso. Y eso que hay cristianos que tratan de unir este concepto de creer en Dios y al mismo tiempo creer en la evolución. Creer en el Dios de la Biblia y creer al mismo tiempo en la evolución. Pero mira, si la evolución fuese real, quiero decirte, mi querido hermano, que inmediatamente todo el Evangelio sería una farsa, sería una equivocación, porque la evolución lo que me muestra es que las cosas durante millones de años han evolucionado y eso a través del proceso de muerte, a través del proceso de selección natural, ¿no?, de la supervivencia del más apto. Entonces todo ese proceso que hace que las cosas lleguen incluyen la muerte. Y según la evolución, la muerte es parte integrante de este proceso. No es la consecuencia del pecado. Según la Biblia, la muerte es la consecuencia del pecado. Y un día cuando el pecado sea anulado, entonces la muerte también será anulada, no existirá más. Pero la evolución me dice que esa muerte de millones y millones de seres, no de células, no de seres que murieron, es una cuestión natural. Y si la muerte es una cuestión natural, no existe pecado. Y si la muerte es una cuestión natural, no existe pecado y no existe necesidad de Salvador. Porque si no hay pecado, ¿para qué quieres salvarte? ¿De qué te vas a salvar? Entonces, y si no existe la necesidad de Salvador, para qué murió Jesús? No hay necesidad de morir Jesús, de manera que el evolucionismo es incompatible por completo con el cristianismo. Por tanto, desde el primer momento, la evolución destruye el fundamento bíblico de la cruz. En contraste, los adventistas del séptimo día, al llamar al mundo a adorar al Creador, dan un testimonio viviente en contra de ese error. Claro, este mensaje es un mensaje contra la evolución, porque dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un mensaje contra la evolución, porque el mensaje, el primer ángel me dice que hay un creador que hizo los cielos y la tierra, al cual tienes que adorar. Entonces se levanta totalmente en contra del mensaje de la evolución. O sea, la evolución y el cristianismo son incompatibles. La evolución me dice que las cosas se hicieron a sí mismas, que no necesitas un salvador. El cristianismo me dice que Dios creó las cosas y que Jesucristo es mi salvador. El cristianismo tiene ese cuadro completo, esa cosmovisión que incluye la idea de un creador y de un redentor, y que debemos adorar a Dios por ser nuestro creador y por ser nuestro redentor. Y eso es la última parte de la lección de esta semana. Miren ustedes lo que nos muestra Colosenses capítulo 1, versículo 16. Así se nos habla acerca de la creación. Vamos a leer el versículo que es precioso. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Dios es el creador, Jesucristo es el agente de la creación. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, creador de todas las cosas. Adora a Dios porque Él es el creador, porque es digno de toda adoración. Adóralo porque Él es digno de ser adorado por ser nuestro creador. Ahora mira la otra razón y el otro motivo para adorar a nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Sino que se despojó. Cristo se despojó. A Cristo no lo despojaron. Él se despojó. Él tomó la decisión. Él dio un paso al frente por propia voluntad. Se despojó. A Cristo nadie podía despojarlo. Él se despojó. Se despojó de su lugar en el cielo, de su lugar de autoridad para venir a este mundo. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tenía un lugar igual al Padre, pero para salvar al pecador, Él no se aferra al hecho de ser igual a Dios. Él se despoja voluntariamente. No es que Cristo fue despojado. Él tomó la decisión y Él se despojó. Y Él toma forma de siervo. Y Él se humilló a sí mismo. Es decir, nadie lo humilló a Él. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Nadie lo hizo obediente. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es soberano. Él voluntariamente dio un paso al frente. Nadie lo empujó. Nadie lo obligó. No había ninguna obligación. Solo el amor que tenía por la raza humana lo llevó a la entrega más grande, la entrega de su propia vida, para que tú y yo tengamos esperanza de salvación y de vida eterna. Eso hizo Él por nosotros. Entonces, debido a que Él propicia un camino de salida para la situación pecaminosa, desesperada en la que estábamos, y nos muestra a través de la cruz del Calvario que es posible encontrar la vida eterna, entonces Él también es digno de adoración, porque con su muerte nos ha redimido. Y con su muerte nos da un espacio de esperanza para poder entrar y recibir la vida eterna. Así que adora a mi hermano no solamente porque Él es creador, adóralo porque Él es redentor, por la entrega de amor que hizo, porque no hay nada más grandioso en todo el universo que el amor de Jesucristo por nosotros. Que el amor de Jesucristo por ti, mi hermano, por ti, mi hermano. Dios te ama de una manera extraordinaria que jamás entenderemos. Pasará la eternidad y jamás entenderemos la naturaleza de ese amor, la profundidad de ese amor. No lo entenderemos nunca. Ese amor no está para ser entendido. Este amor está simplemente para ser aceptado y para que nuestro corazón se abra y para que las fibras más íntimas de nuestro ser proclamen que Él es digno de toda adoración. Miren ustedes, en cuanto a nosotros redimidos por su sangre, ¿qué más podemos hacer sino adorar a nuestro Creador y Redentor? Esa es la respuesta natural, ¿no? La respuesta natural. Por eso es que la palabra de Dios, en el mensaje del primer ángel, llama al mundo a adorar al Creador. Es la respuesta. Dios espera que haya muchas personas redimidas, pero nadie puede ser redimido en la adoración a la bestia a su imagen. Nadie puede ser redimido en la idolatría. Nadie puede ser redimido gozándose en el fango de sus propios dioses. Tiene que salir de esa situación y adorar al Dios verdadero, al Dios que nos presenta la Biblia. Qué cosa extraordinaria, mis hermanos. Vamos a ir ahora a la parte de la aplica. Y vamos a pensar en la siguiente declaración, que dice lo siguiente. Si la evolución fuera verdad, piensen en cómo seríamos llamados a adorar a un creador que usó miles de millones de años de muerte, violencia, destrucción y sufrimiento y extinción masiva, ¿no? Extinción masiva. Si algunos, como algunos cristianos creen, ¿no?, que Dios usó la evolución para tratar de compatibilizar la evolución con la creación. Dice aquí
extinción masiva para crearnos, mientras que al mismo tiempo nos da una historia completamente diferente en Génesis sobre cómo fuimos creados. Y sin embargo, se supone que debamos adorarlo. ¿Adorarlo para qué? Por mentirnos durante miles de años sobre cómo llegamos aquí. Es decir, si la evolución fuese verdad, entonces, mi querido hermano, el registro de la Biblia no sería confiable. Y si Dios no es confiable, te ha mentido, entonces ¿para qué tendrías que adorarlo? Y si Dios no es confiable, entonces quiere decir que tu propia existencia es el resultado de un Dios que no es confiable. No tendría sentido. Nosotros no tendríamos propósito en este mundo. No, pero la presencia de un Dios que ama la verdad, que revela cómo Él ha creado todas las cosas, nos hace seguros por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, que regresamos a sus brazos de amor. Y estamos esperando ese momento maravilloso de encuentro con Jesús. Así que la idea de un creador, mi querido hermano, es incompatible con la idea del evolucionismo. Dios es creador sobre todas las cosas y nuestro sustentador. Vamos a ir a la última parte, aquí en el CREA, donde, bueno, les invito a responder las preguntas claves. Ahí está el QR, también en la descripción del video. Entra, mi querido hermano, para que respondas las preguntas claves de esta semana. Y no te olvides también, mi hermano, no te olvides que si no estás suscrito a este canal, suscríbete para que formes parte de esta comunidad de estudiantes de la palabra de Dios y también tu campanita de notificación, ¿no? Para que puedas estar al tanto de cada vez que compartimos un material. Muy bien, vamos entonces a ver ahora cómo quedó el Kahoot de la semana pasada. Ahí tenemos a 3 personas. Está Carpio, está Josué. En tercer puesto Samuel, ciudad. También está, a ver, aquí dice Geser Telá y Elvis R. Ellos son los que han destacado en las respuestas a las 5 preguntas claves de esta semana. Felicitaciones a todos ellos. Y agradecemos también a nuestros hermanos que nos acompañan en la red de YouTube. Allí tenemos un grupo de personas que dan sus mensajes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Sigan adelante, mis hermanos, en el estudio de la palabra de Dios. Asimismo, también en Facebook. Tuvimos también personas que nos escribieron en Facebook, a las cuales estamos muy, muy agradecidos. Queridos hermanos, de esta manera entonces llegamos a la parte final del estudio de esta semana. Les invitamos para poder estudiar la próxima semana también y encontrarnos para continuar aprendiendo grandes y preciosas lecciones de nuestro Dios. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga.